Buenas tardes a todos, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy, como veis, me acompaña por un lado David Vázquez, director del área de criminología y de ciberseguridad. Y también me acompaña Manuel Guerra, que para el que no lo conozca voy a pasar a presentarle, que es quien nos va a dar la ponencia de hoy, tan interesante relacionada con la cibercriminología. Manuel es ingeniero Linux, es criminólogo y es experto en análisis forense e informática forense. Tiene más de 15 años de experiencia en forense digital, hacking y respuesta ante incidentes. Actualmente combina su labor en el Ministerio del Interior con la docencia y la divulgación en el ámbito de la ciberseguridad. En LISA es profesor del máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, así como del nuevo máster profesional de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa que empieza en octubre de este año 2025. A nivel académico, como decía, es graduado en criminología por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, posee múltiples certificaciones en ciberseguridad y análisis forense, como certificación de investigador digital forense, análisis forense digital en profundidad, certificación en sistemas de análisis electrónico forense y tiene un máster en programación, Visual Basic, JavaScript, ASP, Visual, J++, PHP, etc. Manu, es un auténtico honor tenerte en esta masterclass. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días a todos los que estáis ahí. Y esperamos que durante este rato pues, os pueda intentar transmitir un poco la idea de lo que son ciberataques, tanto desde un punto de vista técnico como criminológico. Esta masterclass forma parte de las más de 50 sesiones en directo que se realizan en el contexto del máster profesional de analista criminal y criminología aplicada. Algunos alumnos que estáis realizándolo ya lo habréis escuchado, pero para aquellos que no, explicaros que este es un máster universitario, 100% online, de 9 meses de duración, y en el que todos los profesores son, al igual que Manu, profesionales en activo en la materia, ya sea en el sector público o en el sector privado. Este máster, como todos los de LISA, otorgan una doble titulación universitaria con la Universidad a Distancia de Madrid, que incluye 60 créditos universitarios. En resumidas cuentas, es un máster práctico, interactivo, es un máster inmersivo y lo que permite es desarrollar en colaboración con otros alumnos y siempre mentorizados por profesionales como Manuel Guerra, casos reales, entornos profesionales simulados donde vais aplicando algunas de las técnicas, herramientas o metodologías que los profesores comparten con los alumnos, ya sea en formato masterclass, como estamos, o en formato sesión en directo a puerta cerrada para los alumnos. Aquellos que queráis más información, podéis solicitárnosla a través del correo o haciendo clic en el enlace que os compartiremos a través del chat. Deciros que, a su vez, en esta masterclass vamos a hablar mucho de ciber, que es una de las principales especialidades de Manu. Manu tiene las dos vertientes, ¿no? La parte de criminología y la parte de ciber. Las hemos unido, las hemos fusionado ambas en esta masterclass porque tienen mucha relación y hablaremos de ello ahora, por lo que también conecta con el máster que decía de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, que es el primer máster que conecta a nivel internacional las tres madres de la ciber, ¿no? La ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa. Una sin la otra no puede sobrevivir, se necesitan mutuamente y por ello en ese máster contamos con perfiles de esos tres ámbitos profesionales en concreto, como es el caso de Manu. También el que quiera más información, tenemos inscripciones abiertas y puede solicitarnos mentorización, asesoramiento o entrevista a través del enlace que compartimos por el chat. Dicho esto, como siempre hacemos en las masterclass, haremos un pequeño primer bloque con una serie de preguntas más biográficas o que nos permitirán también inspirar a todos aquellos que queréis trabajar el día de mañana en el sector o que estáis trabajando pero que queréis promocionar con la visión de Manu, con su referencia, para que sea de utilidad para la gran mayoría de vosotros. Y para comenzar, te quería preguntar, Manu, acerca de por qué te especializaste en criminología, por qué a su vez luego posteriormente te especializaste en ciberseguridad, ¿qué te motivó en un inicio a tomar ese camino? Bueno, y esto ya viene de hace muchos años. Desde muy pequeño, pues me gustó siempre indagar un poco cómo funcionaban las cosas desde un punto de vista técnico. No tanto forense, pero bueno, pues a lo mejor un motor, cómo funciona la bombilla, cómo funciona, bueno, una serie de equipos electrónicos. Esto,
con el tiempo pues fui creciendo y fui viendo que esto podría orientarse a la parte de ciberinvestigación o cibercriminalidad. Hay que pensar que hace 20 años la cibercriminalidad era un embrión. Existía obviamente delitos, pero estaban pues, reducidos a casos muy concretos y no eran masivos. Entonces, bueno, al final la intención esta de indagar cómo funcionan las cosas, me fui vertiendo a análisis forense informático, que es un poco tratar de determinar qué es lo que ha ocurrido en un lugar y a una fecha, un momento concreto, pero en vez de ser en un ámbito físico tradicional, en un ámbito ciber. Esto nos puede dar lugar desde ver qué ha ocurrido en un ciberataque o en un delito tradicional, pero que tenga un componente tecnológico. Una vez que fueron pasando los años, me di cuenta que no todo es técnico. Es decir, cuando hay un delito, pues existe unos componentes tecnológicos que se pueden analizar con análisis forense informático tradicional. Después va a haber unos componentes de la persona que ha cometido ese delito, que lo ha motivado, por ejemplo, qué recursos tenía para cometer ese delito, porque a lo mejor hay una persona que esté muy motivada para cometer un delito, pero si no tiene los conocimientos suficientes no lo va a poder cometer, un delito ciber me refiero. Entonces sí fue cuando empecé a estudiar el grado en criminología. Mi idea es intentar aunar esas dos vertientes. Entender cómo funcionan las cosas desde un punto de vista técnico y entender por qué suceden las cosas desde un punto de vista humano, que sería la criminología. Entonces, sí, entendiendo estos dos puntos o teniendo estos dos puntos de vista, es más fácil o podemos hacer análisis más en profundidad, porque no nos quedamos solo en la parte técnica o en la parte humana, sino que, bueno, podemos o se puede indagar en esas dos vertientes y poder especializarse y hacer análisis pues, más en profundidad. Durante esta charla, pues ya iréis viendo que a lo mejor salto desde un punto de vista técnico a un punto de vista criminológico, porque al final un ciberataque, un delito, un incidente de ciberseguridad, porque hay que recordar, no todos son delitos, delitos son los que recoge el Código Penal, en este caso en España, pero puede haber incidentes que no se consideren delitos, pero que pueden ser unos funcionamientos anómalos de un sistema, etcétera. Entonces es un poco la vertiente tanto técnica como humana. La disciplina de la criminología es una disciplina a su vez multidisciplinar. Hay muchas vertientes relacionadas con esta ciencia social y pasa lo mismo con el mundo de la ciberseguridad. Hay perfiles técnicos, hay perfiles no técnicos y la ciberseguridad se puede abordar desde muchos ámbitos diferentes. Mi pregunta, Manu, en este sentido y teniendo en cuenta el perfil de los que nos están oyendo, me gustaría que nos explicaras tu visión acerca de qué aporta la criminología a los expertos en ciberseguridad. ¿Qué aporta la ciberseguridad a los expertos en criminología? Claro, una muy buena pregunta. Siguiendo un poco por lo que os estaba comentando anteriormente, ¿qué aporta la criminología a la ciberinvestigación? Pues aporta algo tan importante como entender por qué ha ocurrido una cosa. Cuando intentamos descubrir por qué ha ocurrido una cosa, los técnicos solemos tirar ha ocurrido por un problema técnico, por una vulnerabilidad técnica o por algo pues que no descartamos un poco o no tenemos en cuenta la visión humana. Pero estamos viendo ahora con ataques de ingeniería social, estamos viendo ahora con otro tipo de ataques o de, bueno, de incidentes que hay que analizar los dos componentes. Por ejemplo, si hay un phishing ya es el típico engaño de una persona para que pulsen un enlace que después produce un incidente que roba unas credenciales. Si solo nos orientamos en la en el punto de vista técnico, pues vamos a analizar IPs, logs, etcétera. Pero a lo mejor nos olvidamos de por qué esa persona ha pulsado en ese enlace. Lo ha pulsado, uno, porque no tenía conocimientos suficientes y la han engañado. Dos, porque sospechaba que algo podía pasar, pero le daba igual porque entendía que no iba a ser tan grave. O tres, porque alguien la contrató, le pagó un dinero para que voluntariamente pulsen ese enlace e infecta a la empresa. Ahí es donde entra el punto de vista criminológico. Hemos determinado que sí, que una persona física ha pulsado un enlace, pero ¿por qué ha pulsado ese enlace? Ahí es donde entra la criminología y viceversa, totalmente igual. Si encontramos una persona que ha pulsado un enlace o que ha ejecutado
una acción, hay que entender las consecuencias técnicas de esa acción. Por eso, es importante tener esos dos puntos de vista. También, no hay que preocuparse si pensáis: "No, es que yo no soy ingeniero, no voy a saber hacer", para nada. Hoy en día la ciberinvestigación o ciberinteligencia, como lo queráis llamar, no es lo mismo, pero bueno, podemos entender que son similares. No hace falta tener unos conocimientos técnicos avanzados. Obviamente hay que tener unas bases como la que en este tipo de formaciones se dan, pero después ya es ir ganando experiencia con el tiempo. Así que todos aquellos que estéis preocupados porque a lo mejor pensáis que no tienen los conocimientos técnicos suficientes, deciros que en absoluto. Lo que sí que hay que tener es pues ganas de aprender y también ganas de mejorar día a día. Siempre es un debate el tema de las salidas profesionales en criminología, ¿no? Y colegios profesionales de criminología están haciendo pues mucho hincapié en la importancia de regular y de proteger la figura del criminólogo, lo cual es muy útil y necesario. Pero, en tu opinión, ¿qué le recomendarías a los criminólogos que quisieran especializarse en el ámbito ciber? ¿Qué pasos crees que les podrían venir mejor para poder conseguir un empleo relacionado con la ciberseguridad? Claro, una vez que ya es criminólogo, bueno, la criminología sabéis que tiene muchísimas vertientes. Si nos centramos en esas vertientes que sean tecnológicas, pues desde detective privado, que pensamos que a lo mejor un detective privado es solo aquel que anda detrás de las personas por las calles. Puede haber detectives privados en el mundo online, ¿vale? Después también trabajos de, por decirlo así, protección de perfiles, es decir, o una persona importante en Internet o un influencer que tiene una serie de perfiles en redes sociales y necesita pues ese punto de vista que alguien le asesore cómo poder mantenerlos seguros, que no lo hackeen, que no le roben los perfiles, que no le borren los vídeos o los comentarios o que no le pongan otros comentarios. Es otra vertiente también muy interesante. Por supuesto, análisis forense informático. De análisis forense tradicional, un médico forense que realiza una autopsia de un cadáver, pues lo mismo, pero en ámbitos digitales. ¿Qué aporta la criminología en este sector? Como os decía, para ser, por ejemplo, perito informático, hay que tener conocimientos técnicos, pero también hay que saber cómo funciona, por ejemplo, cómo es el derecho penal, derecho procesal, derecho civil, etcétera. Y eso en una carrera de ingeniería como tal no nos lo van a enseñar. Será la criminología que nos va a enseñar cuáles son esos procesos, como, por ejemplo, declarar ante un tribunal, como las distintas partes en un proceso penal, etcétera. Entonces, yo creo que las salidas en criminología son muchas. ¿Qué ocurre? Que obviamente trabajar de criminólogo así a secas, no. Hay que buscar una especialización. Al igual que la informática. La informática es no infinita, pero tiene muchísimas salidas. Desde programar, reparar ordenadores, técnico de analista SOC, hay muchísimas salidas. Al igual que en la criminología. Lo que es importante es saber lo que nos gusta a cada uno, lo que nos motiva e intentar enfocarnos por ese lado. Y ya os digo, en criminología hay muchas salidas ahora mismo relacionadas con el ámbito ciber. Aquellos que, como decía Manu, no tengáis perfil técnico, que no os disuada el mundo del ciberespacio, porque hay muchos roles profesionales, como decía Manu, y como siempre también enfatiza David y comentamos en las masterclass, que no es trabajar delante de una pantalla negra con código, que no es ser experto técnico que profundiza dentro de los programas, del software, analizando código y demás. No, hay muchos roles donde se necesita tener un perfil más de analista, de relaciones internacionales, de criminología, de politólogos, sociólogos, que también son necesarios en el ámbito de la ciberseguridad y que juntos, trabajando juntos en equipo, se puede hacer frente a las ciberamenazas, a los retos, a las investigaciones o ciberinvestigaciones que se tienen que llevar a cabo. Ambos perfiles son necesarios y aquellos que sois criminólogos o que estáis estudiando criminología, pues es una vertiente como la que ha seguido Manu, que el día de mañana pues podríais especializaros sin necesidad de ser ingenieros. No es una barrera de entrada para poder trabajar en el sector. Así que, dicho esto, si os parece, vamos a iniciar la ponencia que hemos preparado. Esta masterclass se titula Cibercriminología, análisis de los principales tipos de ciberataques. Mientras Manu va compartiendo pantalla con la presentación, os explico un poco cómo podéis participar
Por un lado, aquellos que sois alumnos de másteres que estáis ahora realizándolos, recordaos que la participación puntúa, no la cantidad de participación, sino la calidad de la participación, así que os animo a formular las preguntas que consideréis más oportunas para hacer una selección posterior y una vez acabada la presentación, pues se las plantearemos, aquellas que dé tiempo al profesor. Y aquellos que no seáis alumnos de LISA, evidentemente estáis invitados también a participar, a comentar y preguntar lo que queráis para luego comentarlo con Manu, con el profesor. Así que sin más, te doy la palabra, Manu, y nos quedamos en segundo plano, David y yo. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con esta conferencia sobre análisis de los principales tipos de ciberataques. Ya os digo, cuando hablamos de ciberataques no hay que entender como un delito en sí. Un delito, pues en cada país, el código penal de cada país recoge una serie de ilícitos penales. Normalmente, pues si hay un ilícito penal, hay un delito, pero no todos los incidentes de ciberseguridad van a ser delitos, ¿vale? Bueno, aquí esta diapositiva, simplemente la presentación. Si me queréis seguir tanto en Twitter como en LinkedIn, esta es mi cuenta, Ciberpolies, o en el blog glider.es. Aquí pongo artículos sobre todo de análisis forense, hacking, administración de sistemas, etcétera. Vale. Empiezo con esta frase de no se puede combatir lo que no es desconocido, porque en realidad está así. Y aquí es donde comienza la unión entre criminología y ciberinvestigación o ciberseguridad. Como criminólogos no podemos analizar qué ha ocurrido en un ciberincidente si no entendemos qué es un ciberincidente, cuáles son las consecuencias, cuáles son los distintos puntos o niveles. Y desde un punto de vista de un ciberinvestigador necesitamos entender la motivación. Y no solo la motivación, sino cómo lo ha hecho, tenía los conocimientos, porque a lo mejor si pensamos que ha sido una persona y esa persona no tiene los conocimientos técnicos para ejecutar ese ataque, a lo mejor ha contratado a una segunda para realizar el ataque. Ahí es donde entra la criminología. Es decir, hay distintas teorías criminológicas que no vamos a entrar en ellas, por supuesto, pero sí que me gustaría orientarlo por ese lado. No solo pensar en se ha cometido este incidente, sino retrotraernos un poco en el tiempo y ver el lugar donde se comete, cuáles son esas personas que están intentando realizar el ataque y cuál es su motivación, cuáles son sus medios y cuáles son un poco las consecuencias de una vez que se ha realizado las consecuencias, porque en función de esas tres variables, pues tendremos que ir orientando el incidente hacia un lugar o hacia otro. Hay veces que empiezo las charlas con esta diapositiva. A mí me hace gracia esta diapositiva porque es tan simple, pero a la vez técnicamente es muy compleja. Y en cuanto al factor humano es muy, muy compleja. Ahora si os pregunto a los que estáis en casa, aquí hay un símbolo naranja y un símbolo amarillo. ¿Alguien de los que estáis en casa me sabe decir la diferencia entre el símbolo naranja y el símbolo amarillo? A ver si me lo queréis poner por el chat. También os pregunto, si me lo queréis poner por el chat, ¿cuál es la diferencia entre el símbolo verde o el símbolo rojo o el símbolo azul? Me ponen por el tamaño, no, el tamaño es la misma tipo de fuente, el tamaño es 12, creo, 12 o 13. El tamaño es el mismo. El color, obviamente, el color cambia. El color cambia muy bien. No seáis tan avispados, esforzaros un poquito más. Vale. Por ahí dicen que son letras distintas. Vale, uy, me he pasado. Por ahí ponen que son letras distintas, que si es una L, una I, entiendo. Vale. Y ahora os digo, ¿quién se juega 100 euros? Haga cuál es la L y cuál es la I. Ponedme, ¿naranja es una L o naranja es una I? A ver quién se apuesta algo. ¿Estáis completamente seguros? Ahí pone alguien que naranja L. Que nos apostamos 100 euros cada uno de los que estáis poniendo ahí, que naranja es L. El amarillo, no, claro, ahora ya cambia, ahora ya. Ahora ya. Mirad una cosa. Vosotros habéis apostado que naranja es una L. Voy a abrir aquí el bloc de notas, normal y corriente. Os voy a pedir que miréis vuestro teclado
de vuestro ordenador y miréis el número 1, la tecla número 1 que tenéis arriba a la izquierda. En la tecla número 1 que tenéis arriba a la izquierda, esperad que voy a abrir aquí, voy a poner la foto de un teclado. Bueno, justo este que he abierto no la tiene, ya mala suerte también. Aquí en la tecla número 1, si os fijáis, hay una especie de palo raro al lado del 1. Se pulsa con la tecla control 1. Esto se llama slash o pipe. Es un símbolo, es un carácter, ¿vale? Es un carácter que se puede utilizar, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con eso? Os quiero decir que el naranja, perdón, que se me ha quitado la otra pantalla. El naranja no es ni una L ni una I, es el símbolo pipe. Y así de fácil es engañar a una persona, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que a veces, aunque pensemos que tenemos conocimientos técnicos, pensemos que nunca nos van a poder engañar, con algo tan simple como poner un carácter que parece uno, pues ya nos han engañado, ¿vale? Aquí aquí el verde y el rojo, este es sencillo. Uno es un 0 y otro es una O. Este es sencillo. El 0 suele ser más delgadito, si lo sabéis, si no, tal. Y aquí con el azul y el gris tiene truco. La azul es una O normal y corriente y este gris es un omicron. Es un símbolo, un carácter, que es una especie de, bueno, es un símbolo distinto, no es una O, ¿vale? ¿Y esto por qué os lo estoy explicando? Algo tan fácil como esto. Si a alguien se le ocurre crear un dominio es el nombre de una página web, que simule la de una entidad bancaria y en vez de poner una L, pues un pipe no va a poder poner porque no es un carácter permitido en los dominios, pero puede poner una I mayúscula, por ejemplo, y mandar el enlace con la I mayúscula. Obviamente, cuando pulse se va a cambiar por el carácter que sea, pero se va a poder engañar a la persona que pulse en el enlace, porque va a estar viendo una cosa distinta. Esto no es algo nuevo, esto es algo que llevará, no sé, desde toda la vida. Se llama ataques homógrafos porque símbolos que parecen iguales en realidad no son iguales. Este es un ataque totalmente básico. Entonces aquí, desde el punto de vista criminológico, ¿qué conocimientos informáticos tiene que tener la persona que hace este ataque? Pues muy básicos, porque en realidad el ataque es muy tonto, ¿vale? ¿Y cómo se puede evitar esto? Bueno, pues se puede evitar de distintos modos. En primer lugar, bloqueando el registro de este tipo de dominios. Después también las entidades bancarias lo que hacen es buscar dominios que se parezcan a su dominio, pero que no sean legales y bloquearlos. Es otra forma de evitar. Entonces aquí volvemos un poco de vista a la criminología. Un criminólogo con un ciberinvestigador entiende que esto es un problema y toma medidas, como uno, bloqueando estos dominios que se puedan parecer y dos, una vez que se localizan, bloquearlos también. Este es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero mirad, un ejemplo tan básico que han engañado a mucha gente pensando que Elon Musk, ya sé si Elon Musk, el CEO de Twitter y de Tesla y todos estos, que empezaron a difundir una imagen, si ya tiene tiempo, de que le habían suspendido la cuenta. ¿Vale? Es decir, era un poco curioso esto. En realidad no le suspendieron la cuenta. En realidad esto es un phishing también. Aquí esto no es una L, es otro carácter. Entonces la cuenta que han suspendido es la que es falsa, ¿vale? Aquí esto me sirve para introducir las fake news, es decir, un hecho real, que es que esta cuenta efectivamente se ha suspendido, eso es objetivo, eso es real, eso no es un engaño. ¿Cuál es la fake news o cuál es el engaño? El engaño es vender un discurso distinto a la realidad. No es lo mismo que yo os diga que alguien se ha dedicado a crear cuentas fake de Elon Musk para burlarse o para difundir cualquier tipo de bulo, a que os diga a que el propio Twitter ha bloqueado la cuenta de Elon Musk. Entenderéis que no es lo mismo que os diga una cosa que os diga la otra. Pero los dos discursos parten del mismo hecho objetivo, que es que hay una cuenta, que es esta que está viendo en pantalla, que está bloqueada, que está suspendida. ¿Vale? Por eso también tendréis que entender la parte del discurso falso, fake news, etcétera. Ahí es donde un criminólogo pues, va a poder aportar todo lo que sabe.
Aquí este es el ejemplo, esta es la cuenta de verdad, ¿vale? Esta obviamente no está bloqueada. Vale. Ya ahora yendo un poco al punto de vista técnico, cuando explico esto me dicen, va, pero esto hoy en día ya está totalmente desfasado. Porque hoy en día las páginas, casi todas las páginas web, obviamente redes sociales, entidades bancarias, etcétera, llevan HTTPS. ¿Sabéis lo que es esto, no? Antes del dominio, pues pone HTTPS, que es el protocolo seguro de transferencia de datos, de tipo TLS. Entonces, toda la comunicación va cifrada que aunque alguien esté viendo nuestra conexión Wi-Fi, por ejemplo, no va a poder ver la contraseña que metemos en el banco, porque ese tráfico va todo cifrado. Entonces, no de forma malintencionada, porque no es de forma malintencionada, pero durante unos años se ha estado distribuyendo el discurso o la idea de que si la página lleva HTTPS es segura y entonces podemos confiar en meter nuestros datos privados o confidenciales en esa página. Y en realidad la explicación está bien, pero no es suficiente, porque que la página lleve HTTPS significa que es segura en cuanto a la comunicación. Es decir, que lo que escriba aquí, yo en mi casa, va a llegar hasta el servidor de forma encapsulada, que nadie va a poder ver ese mensaje secreto. Pero no es segura desde el punto de vista de la identidad o de la titularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede hacer un phishing, una página que simula otra y poner un HTTPS. ¿Entendéis? Entonces es otra forma de aprovecharse criminológicamente, aprovecharse de un discurso que se está dando durante años de no introduzcas tus contraseñas en páginas que no llevan HTTPS. ¿Qué han hecho los criminales? Hacer phishing con HTTPS. Así se aprovechan de esa leyenda urbana, entre comillas, para engañar a las víctimas. Esto es lo que se habla, ¿no? HTTPS. Por ejemplo, bueno, se me ha ido otra vez. Si yo cojo mi página web, glider.es, no sé si lo estáis viendo en casa porque soy muy pequeño, pero aquí lleva HTTPS. Poner HTTPS aquí es gratis, es simplemente configurar el puerto 443, subir una entidad certificadora y ya está, ya tenemos HTTPS. Y puede haber un phishing perfectamente con HTTPS. Entonces es un poco lo que hay que entender y empezar a difundir, que no porque una página tenga HTTPS es segura. Una página delincuencial pues puede tener perfectamente HTTPS y de eso se aprovechan los cibercriminales. ¿Cuál es la única forma de saber si la página es segura desde el punto de vista de la entidad? Viendo quién emite el certificado. Si yo pulso aquí, voy a conexión segura, le doy más información, le doy ver certificado, pues muy bien, este certificado tiene este valor público, está emitido por Let's Encrypt, etc. ¿Cuál es el problema? Que quién se sabe cuáles son las entidades certificadoras de las páginas web. Es muy complicado. Entonces, pues al final, los cibercriminales se aprovechan de esto. Que nadie va a ponerse a mirar aquí quién es el que ha emitido el certificado, si es un certificado válido, etc. Sí que es cierto que hay navegadores web. Para evitar esto, volvemos otra vez al gato que persigue al ratón. Es un poco este símil. Es un maratón. A veces el malo va adelante o el cibercriminal va adelante y otras veces los ciberinvestigadores van delante. Una vez que esto ocurre, es decir, que se detecta que existe un problema con las páginas web maliciosas, sobre todo de entidades bancarias, que ponen HTTPS, ¿qué hacen para evitar esto? Los propios navegadores detectan cuando un usuario está entrando a una página maliciosa y os salta el aviso ese típico que habéis visto muchas veces de mensaje en rojo. Atención, los piratas informáticos están, yo qué sé, hackeando tu conexión. No entres en este sitio. Pues eso es una contramedida para evitar que un cibercriminal pueda aprovecharse de este tipo de ataque. Y para esto no hace falta ser técnico, hace falta tener ese punto de vista criminológico para entender cuál es el origen del problema y solucionarlo desde un punto de vista técnico en este caso. Por eso es muy importante. Vale. Esto lo voy a pasar muy rápido. Los acortadores de URLs, en principio ya hoy en día se utilizan muy poco, aunque se siguen utilizando, sobre todo en smishing, que ya veremos ahora lo que es. Es una forma de mandar un enlace a una persona
pero en vez de poner el enlace entero, está acortado. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil en algún tipo de ocultar algún tipo de malware, de phishing, etcétera, porque el usuario va a pulsar en el enlace acortado y después ya no se va a fijar realmente cuál es el enlace que le abre el navegador, y más si estamos en un dispositivo móvil, en un teléfono móvil. Porque pensad que si se abre en un teléfono móvil, arriba la barra de direcciones es muy pequeña, entonces la mayor parte de las personas no se fijan en lo que pone arriba. Entonces, otra forma de ver lo que ocurre. ¿Cómo poder evitar esto? Bueno, pues desde páginas que lo que hacen es nos muestran a dónde apunta el enlace sin entrar, por ejemplo, un shorten, o meterlo en páginas tipo Virus Total, etcétera, que nos va a decir si esa página apunta a algún malware. El smishing que os comentaba anteriormente, desde el punto de vista teórico, un phishing es una manipulación de una página web que simula una otra página web de una entidad bancaria, de una red social, de cualquier sitio que lleve contraseña para robar las contraseñas. Es decir, simulan una página web para que el usuario sea engañado y ponga las contraseñas ahí en vez de ponerlas en la página real y así robárselas. Cuando ese engaño nos llega por un SMS en vez de por un correo, se llama smishing. Smishing es cuando el típico SMS que nos llega de una entidad bancaria o lo que sea. Y si ese engaño nos llega por llamada telefónica, se llama phishing, con V, phishing. Aquí, desde el punto de vista de lo que es el engaño, poco más hay que decir. Nos llega un enlace, siempre con las mismas características. 1, metiéndonos prisa para tomar una decisión. 2, si no tomamos una decisión, vamos a tener hechos graves. Y 3, no dando toda la información que necesitamos. Entonces, crea en la víctima una situación de estrés que la lleva a tomar una decisión incorrecta. Y esa decisión es pulsar en el enlace. Una vez que pulse en el enlace, se le pedirá una serie de datos, tarjetas bancarias, número de cuenta bancaria, contraseñas, etcétera, 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 para robarle todos sus datos. Entonces vemos que hay algo técnico, pero también hay un factor humano, que es el estrés. Introducir el factor de estrés en un ser humano, una persona, para que tome una decisión incorrecta. Desde el punto de vista técnico, ¿qué se puede decir de esto? Por ejemplo, aquí en España existen problemas porque cuando recibimos un mensaje, por ejemplo, en mi móvil, si ahora mismo me mandan un mensaje, un SMS o una llamada telefónica, resulta que por el propio protocolo que se utiliza en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, el propio protocolo de telefonía, se puede adulterar, se puede modificar el remitente de la llamada. Es decir, la persona que llama puede cambiar su nombre o su número. Eso se hace por llamadas voz IP internacional, que no vamos a entrar ahí. Entonces, cuando la llamada entra aquí en España, arriba, en vez de poner un número desconocido, pone BBVA o Banco Santander o La Caixa o lo que sea. Entonces el usuario pues, ve que en la pantalla de su móvil efectivamente pone su entidad bancaria. Es creíble. Es decir, entramos en la credibilidad del ataque. Y como el usuario cree en esa llamada, pues le da datos al interlocutor que en condiciones normales, si yo llamo a una persona al azar y le digo que me dé su contraseña del banco, no me la va a dar. O en principio no me la va a dar. Pero si yo adorno eso y empiezo porque la llamada le entra con el identificador de llamada modificado, le digo que le llamo del banco, que le van a quitar el dinero si no sigue los pasos que le voy a decir, pues volvemos a lo de antes. Una situación de estrés que hace cometer ese fallo. Como os decía, aquí en España esto está intentando bloquear desde el punto de vista técnico de tal forma que no puedan entrar llamadas desde el extranjero con, bueno, mejor dicho, llamadas con el identificador, el Caller ID, que es el identificador de llamada modificado. Es decir, si yo, por ejemplo, soy de la compañía Vodafone, por ejemplo, que no pueda entrar una llamada con mi número de teléfono de un llamante de Movistar. Es un ejemplo que no es así del todo, pero para que lo entendáis sencillo. Entonces, todas esas llamadas que vengan modificadas, manipuladas, se cortan. No llegan al usuario final. ¿Vale? Esta es una forma de evitar. Como veis, os estoy explicando el ataque en sí, cómo la víctima percibe el ataque y cómo después, desde un punto de vista criminológico, se puede bloquear o intentar evadirnos de este ataque. Vale. Que me he pasado aquí una 12. Vale. Aquí, vale.
Otro ataque también que es un poco, no voy a decir que es leyenda urbana, pero es más complicado de ejecutar. Más complicado de ejecutar porque se necesita pues, un equipamiento informático, se necesita una serie de tecnologías, ¿vale? Que son los famosos cargadores USB que hay por ahí en la calle. Son simplemente un USB que podemos conectar y nos da suministro eléctrico. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando hoy en día todos los teléfonos móviles, por el mismo puerto de carga, USB-C o Lightning, depende del modelo, también pueden transferir datos. Entonces, si conectamos nuestro teléfono móvil a algo que pensamos que es un cargador, pero en realidad pues es un ordenador que está diseñado para acceder al teléfono y copiar todos nuestros datos, pues nosotros pensando alegremente que solo estamos cargando el teléfono, nos han robado todos nuestros datos. Muchas veces me dicen, no, es que hay que aceptar el ponerlo en modo transferencia de datos. Bueno, depende del modelo, depende de distintas cosas. ¿Qué os quiero decir con esto? Esto ya más un poco como ciberconsejo, que no es recomendable que conectéis vuestros teléfonos móviles a puertos USB o cables USB que hay en cafeterías, estaciones de ferrocarril, etcétera, para cargarlos, porque nunca sabéis lo que va a haber detrás de ese USB. Si no os queda más remedio que hacerlo, es decir, necesito cargar el móvil porque me quedo sin móvil y es peor el remedio que la enfermedad. Vale. Bueno, pues en realidad, si nos vamos a lo que es el USB, el cable de USB, si nosotros cortamos el cable USB a la mitad y abrimos lo que hay dentro, el cable USB lleva 4 cables dentro, lleva 4 hilos. 2 hilos son para transferencia de datos y los 2 exteriores son para alimentación eléctrica de 5 vatios. Entonces, voltios, perdón. Entonces, podemos pensar, vale, si yo cojo un cable USB y le corto físicamente los 2 cables que llevan datos, ya está. Yo puedo conectarme a cualquier estación de carga que me encuentre por la calle, que sé que nunca me van a robar los datos, porque los cables de datos están cortados físicamente dentro. Lo podemos hacer, sí, pero no sé si tengo por aquí una foto. Aquí está. Por 1 euro o 50 céntimos, no me acuerdo cuánto cuestan estos cacharros, se venden en muchísimos sitios, ya lo tenemos hecho. Estos son bloqueadores USB. Esto lo único que hace es, ya está cortado dentro. Este dispositivo, por aquí conectaríamos al cargador y aquí conectaríamos nuestro teléfono móvil. Y este dispositivo dentro solo deja pasar la corriente eléctrica. No, los cables de datos no hay cables de datos. Entonces nunca nos van a poder robar información. Es como si conectáramos el móvil a un cargador de nuestra casa. Solo da corriente eléctrica. Vale. También es importante entender otro tipo de dispositivos que son un poco más complejos, como por ejemplo este que tengo aquí, un Flipper Cero. No sé si lo conocéis. Es un dispositivo que se puso muy de moda hace unos años porque permitía hacer pues, distintos tipos de ataques de una forma en principio sencilla. No voy a entrar mucho en el Flipper Cero, simplemente os digo que si habéis visto vídeos en TikTok, vídeos en YouTube de lo que hace Flipper Cero, deciros que no todo es tan cierto y no todo es tan bien como lo dicen. Vale. Si os interesa, en mi página en leader.es tengo un artículo sobre análisis forense de este cacharro y veis realmente lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer, pero en vídeos de TikTok dicen que sí. No lo dicen por maldad tampoco, lo dicen porque en el entorno que ellos han hecho ese ataque funciona, pero claro, es un entorno que no es real, es de mentira, entonces claro que va a funcionar el ataque. ¿Qué os digo con esto? Por ejemplo, el Flipper Cero aquí lleva un USB. Es tan fácil como conectar el USB al móvil y ya esto cargaría y ya tendríamos la situación anterior, la de un cargador malicioso. Es decir, este dispositivo, mirad qué pequeñito es. Esto se puede meter en un servidero perfectamente, ¿vale? Y si alguien conecta aquí el teléfono móvil, se puede hacer un ataque de fuerza bruta para intentar desbloquearlo, ¿vale? Entonces, por eso que no penséis que esto es fantasía o que es muy complejo. El cacharro este cuesta 200 euros aquí en España, un poquito menos. Y esto meterlo en un servidero es fácil. También os digo, en la vida real es muy complicado ejecutar ese ataque porque lo normal es que si hagamos un ataque de fuerza bruta en un teléfono móvil, sabéis que al tercer intento que hemos metido mal la contraseña, pues nos va a mandar a esperar 5 minutos, al cuarto 10 minutos, al quinto más tiempo, hasta que llegue al 10, depende del dispositivo, que se bloquea completamente y se borra toda la información. Es decir, cuidado,
más bien el consejo es cuidado de hacer pruebas con estas cosas en vuestra casa, que a lo mejor os quedáis sin teléfono móvil, porque por hacer la broma de desbloquear el teléfono, igual se os formatea el teléfono, ¿vale? Que esto también es otro punto de vista criminológico. Estamos viendo un auge de vídeos, bueno, de difusión de material audiovisual a través de redes sociales, de supuestos hackers, entre comillas, mostrando actividades, ataques, a veces muy disruptivos o que nos dejan un poco extrañados. Y alguien con la intención de imitar, pues intenta imitar el comportamiento que ha visto en esa red social y la lía porque uno no tiene los conocimientos de lo que realmente está haciendo y puede causar daños propios en sus elementos. Y desde el punto de vista criminológico, la imitación también es un problema, porque si de repente vemos que hay un cierto ataque que sí que realmente se puede ejecutar y muchas personas lo empiezan a copiar, a copiar y a copiar, pues tenemos un problema pues de difusión de ese material ilegal. Eso pasó hace muchos años, habrá, yo qué sé, 15, 16 años con los ataques de inyección SQL. Hoy en día, obviamente, sigue habiendo ataques de inyección SQL. Eso básicamente es introducir unos caracteres maliciosos en una base de datos y que esa base de datos nos devuelva información que bueno, debería ser confidencial, pero no lo es. Hubo una época que se juntó el elemento de que esas bases de datos estaban mal securizadas, no se había tenido en cuenta ese tipo de ataques y que se empezaron a hacer famosos ese tipo de ataques, pues durante años, raro era el día que no había una vulneración de una página web por una inyección SQL, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener cuidado con estos dispositivos. Bueno, aquí también apuntar que una de las funciones que tiene este dispositivo es clonar las llaves de los coches. Supuestamente lo anuncian como que con esto se pueden robar coches. La realidad no es así. Os hago el resumen rápido, no vamos a estar aquí mucho tiempo. La realidad es que si intentamos copiar la llave de un coche con esto, lo que va a pasar es que las llaves también llevan una especie de código de rolling code, código limitado de 500 intentos, y si esto por fuerza bruta mete más de 500 intentos de desbloqueo a la centralita del coche, lo que hace la centralita es que se bloquea y vamos a tener que ir al mecánico y pagarle dinero al mecánico para que nos arregle el coche, porque lo acabamos de bloquear sin querer, pero lo acabamos de bloquear, ¿vale? Así que cuidado con estas cosas que vemos por internet, que parecen muy interesantes, pero pueden tener problemas. ¿Qué más cosas hace este Flipper Cell? Bueno, sin entrar mucho a tal, por ejemplo, aquí tiene una luz infrarroja, que lo que hace es ejecuta un comando que puede encender aires acondicionados, apagar televisiones, etcétera. Esto en sí no es un ciberataque, esto en sí es que el protocolo que enciende la televisión o enciende el aire acondicionado es un protocolo público, es un código que se envía al aire, una luz que se envía al aire, nuestros ojos no la ven, pero existe, es una luz infrarroja. Entonces el sensor de la televisión detecta ese código, un código concreto, y actúa en consecuencia, apagar, encender, bajar volumen, etcétera. Por eso digo, no penséis que es magia, simplemente es el protocolo de que cuando diseñaron el sistema para encender y apagar las televisiones, nadie pensó que a alguien se le iba a ocurrir replicar esos protocolos y empezar a apagar televisiones y encender aire acondicionados sin autorización de su dueño, ¿vale? Es un fallo de origen de diseño. También este dispositivo permite clonar tarjetas Omifare, que son las de control de acceso a gimnasios, autobuses, etcétera, o tarjetas bancarias. Claro, aquí viene un poco la leyenda urbana, que con esto se pueden copiar, clonar tarjetas bancarias muy fácilmente. Desde el punto de vista criminológico, seguro que habéis escuchado, haber visto vídeos de que alguien está con la cartera en el bolsillo de atrás o está con la cartera en el bolsillo, va alguien con un datáfono sin que se dé cuenta o con un teléfono móvil con NFC, le pasa el NFC o el lector por la cartera y le roba dinero, le hace un cargo de dinero. De hecho, hay consejos de que de no llevar las tarjetas, que hay que meter las tarjetas en una especie de bolsa de Faraday, de bloquear el NFC, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto desde el punto de vista viral se ha extendido muy rápidamente. Entonces la gente toma unas precauciones rutinarias, que no deja de ser una forma que tiene la ciudadanía de protegerse de algo que en este caso no es tan real, para evitar que eso le ocurra y la propia ciudadanía sentirse subjetivamente segura. Porque dice, vale, si yo he metido mi tarjeta bancaria dentro de esta bolsita, ya no me van a poder robar. Entonces en su cabeza piensa que está actuando bien y que es un sistema seguro.
Es seguro, sí, pero está llevando un trabajo innecesario. ¿Por qué? Porque el propio definición o el propio funcionamiento técnico de las tarjetas NFC, las típicas tarjetas de las entidades bancarias, documentación, etcétera, funcionan por NFC. El NFC es una radiofrecuencia, un campo electromagnético que, radiofrecuencia no campo electromagnético, que se induce en la tarjeta y genera y devuelve un código. ¿Qué ocurre si tenemos dos tarjetas juntas? Que es lo normal, tener, por ejemplo, un DNI, una documentación y una tarjeta bancaria, o dos tarjetas bancarias, o la tarjeta de cualquier cosa y una tarjeta bancaria. Pues al estar juntas, normalmente en la cartera las llevamos juntas. Al estar juntas, ese campo electromagnético se bloquea, uno anula al otro. Entonces lo que va a ocurrir es que no funcione. Por mucho que le pasemos el datáfono, no va a funcionar. Por eso, si alguna vez habéis intentado pagar cogiendo la cartera y pasándola por el propio datáfono, a veces os falla. ¿Vale? Falla por eso, porque si tenéis otra tarjeta cerca, no os va a funcionar. Vale, pregunta a Luis Pedro si utilizaría la misma frecuencia que cuando intentas conectar el mando del garaje a la puerta del garaje, ¿cierto? Sí. Son 433,9 MHz. Lo que ocurre es que normalmente las puertas, el típico mando de garaje que abre la puerta, la barrera, no lleva rolling code. Entonces, si esa puerta no lleva esa medida de seguridad, sí que alguien se le puede, cuando pulse el botón de abrir, si tú estás en ese momento y le das con el flipper 0 a copiar, le puedes copiar esa frecuencia. Y después la puedes replicar las veces que quieras y la puerta se va a abrir. ¿Qué ocurre? Que en la vida real muchas puertas de garaje y todos los coches que se venden hoy en día llevan rolling code. Entonces, aunque se capture esa señal que manda el mando de nuestro coche, aunque la capturemos y la intentemos replicar, cuando la intentemos replicar, esa ya no va a valer, porque es ya caducado, necesitamos otra. Eso es en lo que se basa esta forma. Y me diréis, no, es que yo he visto en YouTube a alguien que lo abre. Claro, ¿cómo ha hecho en YouTube? Pues había otro por detrás de la cámara que cuando el hombre pulsaba, o quien sea, pulsaba en el flipper 0, otro por detrás con la llave del coche le daba a abrir al coche y el coche se abría. Por eso que es más bien un truco que un, que un hackeo. ¿Vale? También, ya desde el punto de vista OSINT, de Open Source Intelligence, este dispositivo también es capaz de leer los chips de los animales de compañía. Aquí en España, por lo menos, es obligatorio ya desde hace unos años que todos los animales, perros, gatos y no sé si algún animal más, lleva un chip que se le inserta en el cuello y lo mismo es un NFC que emite un código. Emite un código cuando se le acerca a un lector, como por ejemplo el Flipper 0. Y el problema, esto lo cuento porque ya se ha solucionado en España, entonces, bueno, en principio lo puedo contar. El problema es que ese código, cada chip tiene un código único. Entonces, ese código, íbamos a la página de Colegio de Veterinarios de la Comunidad Autónoma, metíamos ese código y nos sacaba los datos completos del dueño del animal, su teléfono, dónde vive, cómo se llama, etcétera. Claro, esto si queremos averiguar cómo se llaman personas, pues es tan fácil como acariciar al perro, ¿vale? Cuando se diseñó este sistema, nadie pensó en que a alguien se le iba a ocurrir ir a acariciar a un perro, copiarle el código sin que se diera cuenta el dueño y después sacar el número de teléfono y dónde vive el dueño. Criminológicamente, pues obviamente eso es un vector de inseguridad. ¿Qué se hizo para corregir esta situación anómala? Muy fácil. A partir de ese momento de que se detectó este problema, en las páginas de los colegios de veterinarios, al pasar el código o al meter el código, no dan los datos o no deben dar los datos del dueño del animal. Dan los datos del veterinario que insertó el chip. Y será el veterinario el que tenga un libro de registro y nos diga de a quién pertenece ese perro. Vale. Ya veis, algo tan tonto como meterle un chip a nuestro perro por si acaso que se pierda, que lo podamos encontrar, es un vector de ataque para descubrir nuestra identidad, dónde vivimos y cuál es su número de teléfono. Esto ya lo había dicho. Después tenemos estos dispositivos que se llaman patitos o rubber ducky. No sé si alguien ha visto alguna vez uno de estos en la vida real. Son USBs. Bueno, no son USBs. Parecen visualmente USBs. Es como un phishing del USB. ¿Vale? Esto en realidad lo que es un ordenador. Dentro lleva un ordenador, lleva una especie de placa base, memoria, etc. Entonces, si imaginaos, nos encontramos este USB tirado por la calle. La típica película esta. Cogemos el USB y lo metemos en nuestro ordenador, el USB dentro realmente lo que lleva es
hardware o la tarjeta electrónica de un teclado. Entonces, ¿qué ocurre cuando conectamos un teclado a nuestro ordenador? Ni nos pide contraseña, ni nos pide nada. El teclado lo conectamos y funciona, no hay más. Un teclado USB lo conectamos y funciona. Entonces, esto es un teclado, sin más. Lo conectamos. ¿Y qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre es que dentro tiene una secuencia establecida. Por ejemplo, si estáis en Windows, creo que es Control F o Alt F, no me acuerdo, para abrir el ejecutar, Control R, abrir el ejecutar, escribir un comando y ejecutar ese comando. Y el usuario ni se ha enterado, porque todo eso se ha hecho con atajos de teclado y con comandos. Entonces, es meter el pendrive y a lo mejor el pendrive lleva dentro un programa, un script, por decirlo así, que ejecuta una serie de combinaciones de teclas para todos los documentos que están en documentos, mis escritorio y mis imágenes, por ejemplo, que los suba a la nube, por ejemplo. Y nos hemos dado cuenta, simplemente hemos conectado un pendrive. Así es como se ve por dentro. ¿Vale? Tiene un botón, una tarjeta microSD donde guarda los datos, etc. Y después dice SV, Sandra Villarín, perdón, si sería como una shell inversa. Sí, parecida. Lo que pasa es que la shell tiene, por decirlo así, la shell podemos interactuar con ella. La verdad que en principio no está pensado para interactuar. Está pensado para precargar una secuencia de comandos y cuando un usuario lo conecta al ordenador, ejecute esos comandos. Pero sin que el atacante esté cerca, ni esté pendiente, ni nada. Esa es la diferencia. Vale, después está el USB Killer, que está muy fácil de entender. También se parece a los típicos pendrives estos Toshiba blancos. Pero bueno, el formato puede ser cualquiera, ¿vale? Esto simplemente es un pendrive, formato pendrive, pero que dentro lleva condensadores. Un condensador es un elemento electrónico que lo que hace es acumula una tensión dada, y cuando llega a su capacidad, la suelta de repente. Bueno, pues no tiene mayor historia. ¿Qué ocurre? Que esto lo que hace es, ¿os acordáis que os conté que los USBs llevaban unos cables que iban a 5 voltios y que es lo que alimentaban, cargaban nuestro teléfono, etcétera? Pues esto lo que hace, este dispositivo, lo conectamos a nuestro ordenador en unos segundos por los cables de corriente, carga los condensadores y cuando están cargados suelta una corriente a alta tensión por los pines de datos o por las conexiones de datos que son los de dentro. Entonces lo que hace es entrarle a la placa base del ordenador una tensión muy alta por una placa que no está diseñada para recibir esa tensión. ¿Qué va a ocurrir? Que el ordenador se quema. Sin más, se daña el ordenador. Ni va a robar información, ni va a hacer nada. Simplemente daña, rompe, estropea. ¿Vale? Entonces, claro, aquí, haciendo un análisis criminológico de esto, ¿cuál es el objetivo de esto? Es decir, aquí no es robar información. Aquí no es ganar dinero. Aquí es simplemente hacer el mal. Y tenéis que entender que hacer el mal simplemente por hacer el mal puede ser una motivación de una persona. Las personas que hacen actos vandálicos o que cometen destrozos, nadie les va a pagar dinero por hacer eso, pero aún así lo hacen, porque esa es su motivación. Pues tenéis que pensar que en el mundo de la ciberseguridad también hay acciones que solo están diseñadas para hacer el mal, para fastidiar a alguien, ¿vale? Y este es un ejemplo físico de una de ellas. Sí, la denegación de servicios, dice Luis Pedro, también. Lo que pasa es que a veces la denegación de servicios sí que tiene el componente de extorsión. Es decir, yo te lanzo una denegación de servicio contra tu página web que vende zapatos y hasta que no me pagues 5.000 euros, yo no dejo de mandarte la denegación de servicio. Entonces tú no vas a poder vender zapatos, ¿vale? Hay veces que otras veces no, es simplemente por hacer el mal y ya está. Pero bueno, la denegación de servicio sí que puede tener un componente de extorsión, ¿vale? Aquí hay distintos formatos y distintas formas. No voy a poner el vídeo porque cuando ya no da tiempo. Después, seguro que muchos de vosotros tenéis cámaras IP en vuestra casa, cámaras de IoT, Internet of Things. Estas cámaras, pues también desde el móvil, pues podemos ver lo que está ocurriendo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si alguien vulnera la seguridad de esta cámara, va a poder ver lo que está ocurriendo dentro de nuestra casa. Y como normalmente estas cámaras están conectadas a Internet, pues claro, tenemos un problema que tenemos conectado cámaras que a lo mejor están sin actualizar, si no le hemos puesto credenciales correctas, entonces va a hacer que eso se conecte. ¿Y qué ocurre si esas cámaras están puestas en el dormitorio de un niño o de un bebé?
Pues ya os podéis imaginar lo que ocurre si alguien hackea unas cámaras o vulnera unas cámaras que estén las típicas cámaras de control de bebés, por si despierta, llora o lo que sea. Vale. Hace años en España pues se detuvo a unas personas que se dedicaban a, bueno, a tomar el control de estas cámaras, principalmente porque estaban mal configuradas. El usuario ha ido a un supermercado, a una tienda, ha comprado la cámara, la ha enchufado, ha funcionado y se ha despreocupado, sin tener en cuenta que al no haber puesto una contraseña a la cámara, todo lo que él estaba viendo en su teléfono móvil lo podía ver cualquier persona que conociera esa dirección IP. Entonces, pues es un problema. No desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la implementación de esa tecnología. El fabricante tenía que haber obligado en el inicio, en la configuración inicial de esa cámara, a poner una contraseña. Como el fabricante no tuvo en cuenta en diseño esa característica, pues todas sus cámaras presentaron esa vulnerabilidad, lo que implicó que el fabricante tuviera que hacer una actualización de firmware y etcétera, una serie de modificaciones. ¿Cómo se puede reforzar un poco este problema? Pues poner un enchufe inteligente. Es como poner dos firewalls o dos bloqueos, dos paredes. El enchufe inteligente, que también es inteligente, es decir, está por wifi, no lo podrían hackear, pero bueno, ya tienen que hackearnos dos cosas. El enchufe inteligente va a permitir conectar y desconectar la cámara. Es decir, solo tenerla conectada cuando la estemos usando. Esto lo digo porque hubo gente que se le ocurrió, no tuvo mejor idea de que estas cámaras, no sé si las habéis visto alguna vez, tienen micrófono y tienen altavoz. Alguien pensó que era buena idea, pues por altavoz decirle al niño, tranquilo, duerme, no pasa nada, o poner una canción por el altavoz de la cámara, etcétera. El padre o la madre que le pusiera eso y que el niño se tranquilizara. ¿Qué han hecho los delincuentes o cibercriminales? Bueno, bueno, como lo queráis llamar. Pues a lo mejor a las 5 de la mañana encendían la cámara y le ponían gritos de miedo, o le ponían cosas que asustaran a los niños. Claro, los niños se ponían a llorar. Imaginaros, de noche un niño pequeño de repente empieza a escuchar ruidos porque no sabe ni dónde son, pues se pone a llorar. Pues, ¿cuál es la motivación de este ataque? ¿Ganar dinero? No. ¿Cuál es la motivación? Simplemente hacer el mal para reírse o enseñar esos vídeos a otros amigos o quien sea, es decir, ganar popularidad. Tienes que pensar que muchos de estos incidentes simplemente los hacen por popularidad, es decir, es como ganar pines o ganar medallas en su ámbito, ¿vale? Sí, dice Oriana Calzoni, por heladeras frigoríficos, entiendo, sí, efectivamente, mira, de hecho tengo aquí una foto, mira, el del Google lo voy a pasar, que ya vamos, aquí está, mira. Las heladeras o frigoríficos, efectivamente, las hay que permiten hacer compras automáticas. Es decir, si yo me quedo sin leche, pues automáticamente la detecta y hace una compra. ¿Qué ocurre? Que si eso está conectado a Internet y además tengo metida mi tarjeta bancaria ahí dentro, pues tengo un problema. También las típicas Roomba, los robots estos de limpieza o los alimentadores de perros. Pensad que cualquier cosa que esté conectada a Internet es susceptible de ser atacada. Por eso tenemos que confiar en el fabricante, que todo eso esté bien diseñado, no desde el punto de vista físico que nos salga ardiendo, que es importante también, ojo, no estoy diciendo que no sea importante eso. Que un electrodoméstico salga ardiendo, pues no puede salir ardiendo, pero tampoco puede ser hackeado. Entonces sí que es cierto que de un tiempo a esta parte los fabricantes ya están teniendo en cuenta la ciberseguridad en el diseño, que antes no. Antes solo tienen en cuenta la seguridad física, de que no tenga esquinas cortantes, de que no se rompa, de que no arda, de que no lo electrocute, etcétera. Pero ahora ya también hay fabricantes que tienen en cuenta la ciberseguridad de lo que están vendiendo. Aquí en esta diapositiva, pues un espejo inteligente que desde mi punto de vista es mala idea. Es decir, un cuarto de baño, en el cuarto de baño poner un espejo con una cámara, con una webcam que nos permite ver cómo estamos, etcétera. Y eso conectado a internet. Pues claro, si nos hackean eso, pues imaginaros el problema. Y a la derecha, pues tenéis un retrete inteligente. También mala idea. Pregunta Luis Pedro si hay algún curso de OIT que recomiendas. Yo curso como tal, no sé, pero mira, yo creo que era ver Cybercamp, IoT, Manuel Guerra, IoT Forensics. Mira, te dejo este vídeo que es de... Bueno, os dejo a todos este vídeo, no solo a ti.
Vale, por lo mismo que estamos explicando ahora, pero ya muchísimo más desarrollado de IoT, cómo son los protocolos, etcétera, ¿vale? Vale. Después también lo de estamos seguros. Hay a veces compañeros y amigos que me dicen, no, yo he comprado esta cámara IP, he comprado este enchufe inteligente, o he comprado bueno, distintos elementos tecnológicos que vamos a poner en casa y resulta que, no, yo confío en él porque pone lo de Comunidad Europea. Aquí en Europa al menos, los electrodomésticos, equipos informáticos, tienen que estar certificados, por decirlo así, tienen que llevar el logo de CE, que significa Comunidad Europea, ¿vale? Entonces, claro, a veces lo vemos y digo, no, es confiable, pero ahí vuelve el phishing, y un phishing tan tonto como esto. El logotipo de Comunidad Europea tiene unas medidas estándar, que es esta, el ciclo, y a alguien se le ha ocurrido hacer China Export, que es lo mismo, pero la E más cerca de la C. Entonces, obviamente esto es muy fácil de engañar a una persona. Alguien que piensa que está comprando algo que está certificado para utilizarse en la Unión Europea, resulta que no, que simplemente es China Export, ¿vale? Entonces, para que veáis hasta dónde llega el phishing o el engaño. Esto no es ciber, obviamente. Esto es algo físico tradicional, pero enfocado desde un punto de vista, pues, del engaño, ¿vale? Vale. Ya para ir terminando, ciberconsejos para no ser víctimas de un ciberataque, consejos técnicos, pues segmentación de red. Es decir, si estamos trabajando en una empresa, no tener todas las ordenadores conectados a la misma red, distintas VLANs, etcétera, para que si hay un problema en una de las redes, que no caigan el resto. Siempre tener software actualizado. Es muy importante esto, ya que si hay alguna vulnerabilidad conocida y nosotros no hemos actualizado el software, pues seremos posibles víctimas. Vale. Tener un antivirus funcional, es decir, no solo tenerlo instalado, sino tenerlo actualizado y funcionando, ¿vale? Para que si detecta algún tipo de virus, pues que lo bloquee. Y no, un antivirus no es un virus, es un de leyenda urbana que dice eso. No, es recomendable tener antivirus. Por supuesto, tener copias de seguridad regulares y válidas. Si por lo que sea, ya no solo un ciberataque, pensaba que yo mismo estoy aquí, estoy con el ordenador y se me cae el ordenador al suelo. O viene una tormenta, cae un rayo y se me quema el ordenador. Y he perdido todos mis datos. No ha sido un ciberataque, ha sido un incidente. Ese incidente, pues, me da igual, he perdido los datos. Hay que tener copias de seguridad en otros sitios, desconectadas y cifradas. Cifradas porque imaginaros que yo tengo todo guardado en un disco duro y me roban el disco duro. Pues peor el remedio que la enfermedad. Si lo tengo cifrado, pues no va a pasar nada. Me quedo sin disco duro, ¿vale? Pero no se va no me van a robar la información, ¿vale? Control de accesos desde el exterior, eso depende de dónde, para qué tipo de situación sea. Plan de respuesta a incidentes, si por ejemplo somos administradores de sistemas, el otro día aquí en España se apagó la luz, es decir, se apagó la luz, no, se marchó la luz durante unas cuantas horas. Claro, si somos administradores de sistemas y no contemplamos que existe esa posibilidad, o hacemos una implementación incorrecta. Por ejemplo, vale, se marcha la luz, yo compro un SAI para los servidores, para que los servidores no se apaguen. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que los servidores se calientan. Si el aire acondicionado, la climatización no está también conectada a un generador, ¿qué va a ocurrir? Que los servidores no se van a apagar por falta de electricidad, se van a apagar por exceso de calor. Entonces, esto como tal no es un ciberataque al uso, pero sí que es un incidente que afecta la disponibilidad del servicio. Ya sé que está la triada de la ciberseguridad, que es disponibilidad, confidencialidad e integridad. No vamos a entrar en ella, pero que sepáis que a veces que los sistemas queden inoperativos también afecta a la ciberseguridad. Por supuesto, filtrar el contenido web y mail. Esto nos lo hace un buen antivirus que no nos permite entrar a páginas o recibir emails que sean maliciosos o tengan trazas de tener algún tipo de malware. Formación a los empleados o formación a los propios usuarios, como por ejemplo ahora vosotros. Ahora vosotros seguro que cuando estéis en vuestra vida particular o estéis trabajando, algunos de los consejos que os di, pues lo vais a recordar y decir, anda, esto no se puede hacer. Pues eso forma parte de la formación. Cifrar antes de que cifren, lo que os decía. Tener nuestros dispositivos de backup cifrados para que no nos puedan robar la información. Y por supuesto, auditorías de seguridad y monitorización de eventos, desde el punto de vista de la administración de sistemas, obviamente, para que si hay algún tipo de incidente de ciberseguridad, rápidamente poder detectarlo y mitigarlo, ¿vale?
Vale, no os puedo recomendar ningún antivirus porque, a ver, quedaría feo, ¿no? Que os dijera yo aquí una marca de antivirus. Uno que se adapte a vuestro presupuesto, los hay gratuitos y de pago, y que sea compatible con lo que vosotros buscáis, ¿vale? Por mi parte, esto ha sido todo. Cualquier duda que tengáis ahora, pues la voy resolviendo. Gil Maluzzi, se puede programar el cifrado. Más que se pueda programar el cifrado, los dispositivos tienen que estar siempre cifrados. Lo que se puede programar es el backup. Es decir, todos los días, todos los miércoles a las 5 de la madrugada, hacer un backup completo de nuestro ordenador. Automáticamente, dejarlo ahí que salga automáticamente. Hay distintas formas, ¿vale? Eh, vale, pregunta José María Mayo, ¿qué le recomendaría hacer a un estudiante de criminología en el último año? Uy, se me ha ido la pregunta. Bueno, pues estudiar formatos de máster como este, por ejemplo, porque la criminología, la carrera de criminología es genérica y después necesitas especializarte. Por ejemplo, aquí estos máster que te comentó hace un momento Daniel. Se me están colando algunas preguntas porque se me están yendo para arriba y no las Si te veo. parece, Manu, retomamos el control por aquí, te filtramos aquellas que han Vale. planteado desde Discord, desde Lisa Comunidad y los alumnos y algunas que están repetidas para filtrarlas y que dé tiempo de comentar al menos aquellas que sean más interesantes. Hemos anotado algunas, David y yo, que hemos estado compartiendo un documento y hay bastantes interesantes que se han repetido. Eh, Hay una que dice, cada 11 segundos se produce un ataque de ransomware en el mundo, evidentemente aproximadamente esto según Cybersecurity Ventures. ¿Qué industrias, en tu opinión, son las más vulnerables al ransomware y por qué? Bueno, según mi opinión, ¿no? Hay estadísticas de cuáles son las industrias más vulnerables y son sobre todo desde el punto de vista de infraestructuras, es decir, todo lo que sea construcción, todo lo que sea medio de transporte, etcétera. Es decir, son las que están en el top de ataques. ¿Vale? Hay una de un alumno del máster analista criminal que dice qué características principales tienen los ataques dirigidos persistentes, las APT, o las amenazas persistentes, ¿no? Sí, ¿Y cómo pueden hacerle frente las organizaciones en general a este tipo de amenazas? obviamente una APT es el ataque más complejo que se puede existir, porque es persistente y avanzada. Significa que normalmente un cibercriminal va a ir a lo fácil, va a ir, intenta atacar a esta empresa, no lo consigue, va a la siguiente, va a la siguiente, va a la siguiente. Entonces, si tenemos las mínimas medidas de seguridad, rápidamente vamos a poder mitigar ese ataque porque el ciberatacante va a ir a otro sitio a atacar. Es el símil de si yo tengo rejas en las ventanas, pues el ladrón va a ir a otra casa. Vale. Cuando es un APT, el ladrón no va a ir a otra casa. El ladrón sí o sí va a querer entrar en mi casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar la seguridad para bunkerizar, por decirlo así, la casa. ¿Qué impacto tiene? Económico. Se necesitan medidas tecnológicas avanzadas para evitar que eso ocurra y después personal humano que esté monitorizando lo que ocurre en la red, lo que ocurre en las infraestructuras, que tenga capacidad de mitigación, es decir, se detecta este evento, bloquearlo, etcétera. Entonces se necesita, por un lado, equipación tecnológica y, por otro lado, formación humana. Normalmente lo que se hace es tener equipos de Red Team, Blue Team o Purple Team, depende un poco cómo sea, que son equipos que, por un lado, están buscando vulnerabilidades, pero para la empresa, es decir, si la encuentran, se lo comunican a la empresa, y Blue Team, equipo azul, que son los analistas forenses o Digital Forensic Incident Response, que lo que están es monitorizando y si ocurre cualquier tipo de incidencia, ver por dónde ha ocurrido y rápidamente parchearla. Hay algunas preguntas de alumnas del máster de analista criminal. Hay una de Nadia que pregunta que cómo se puede saber si un certificado de una página web es válido o no. Vale, es complicada esa pregunta. Complicada desde el punto de vista de la identidad del certificado. Es decir, que el certificado es válido, será válido siempre y cuando esté en vigor y no esté revocado. Técnicamente es válido. Otra cosa es que lo haya emitido la propia entidad
que da origen a ese certificado. Ya os digo, es complicado porque si es una entidad importante no va a ser sencillo, porque cuando intentéis entrar, el propio navegador web va a detectar que ese dominio no le corresponde ese certificador y os va a salir el típico mensaje este en rojo de los piratas informáticos están espiando la comunicación y no os va a permitir entrar. Pero en condiciones normales, si vosotros no sabéis cuál es la entidad certificadora, es complicado. A ver, se puede buscar en Google cuál es la entidad certificadora para este dominio, etcétera. O si tenéis un antivirus, hay antivirus que hace una especie de análisis profundo del HTTPS, hacen como una especie de bypass. Entonces el propio antivirus está analizando a tiempo real todas las páginas a las que entráis. Y si detecta que entráis a una página que su CA o entidad certificadora no corresponde con la que vosotros habéis entrado, os bloquea la conexión y ya está. Pero a nivel humano, hacerlo así sin tecnología por detrás, de cabeza por decirlo así, es muy difícil hacerlo. Única pregunta, el eterno debate este entre si Mac, Apple es más seguro o menos seguro que Windows. ¿Qué opinas? Bueno, yo soy gallego y tengo Linux, así que voy por la carretera del medio y a mí, a ver, es más seguro. La seguridad es subjetiva y relativa. ¿Por qué va a ser más segura Apple? Porque Apple lo que es un sistema más cerrado. Entonces, por definición, al ser más cerrado, pues es más complicado que un usuario pueda ejecutar una tarea no controlada por el diseñador del sistema operativo. Por ejemplo, Windows sí que permite un poco más de manga ancha a los usuarios. Entonces, toda esa manga ancha que se le permite a los usuarios son vectores de ataque que existen. Pero, ¿qué ocurre después también? Que hay muchos más ordenadores Windows en el mundo que Apple. Las empresas normalmente, ¿qué equipos tienen? Windows. Entonces, un cibercriminal, ¿qué va a intentar especializarse? En ataques a Windows. Un ataque a Apple puede existir, claro que puede existir perfectamente y de hecho los hay, pero el rendimiento que le pueden sacar ya se diría a mejor más para un APT, para un ataque dirigido, de que yo tengo que atacar este ordenador sí o sí y tiene Apple. Ahí sí. Pero si es un ataque indiscriminado al primero que caiga, típico phishing o típica estafa del CEO, lo más fácil es atacar a Windows. ¿Por qué? Porque es el mayor parque de equipos que existe ahora mismo en el mundo, Microsoft Windows. En cibercriminología es clave conocer a los actores hostiles, lo cual, como explicabas, se hace a través de la perfilación criminal, pero aplicada al mundo del ciberespacio, ¿no? El perfil del ciberdelincuente en estos últimos años se ha diversificado. Hay todo tipo de animales en esta jungla, desde cibercriminales solitarios hasta redes criminales muy organizadas, ¿no? ¿Se podría generalizar o podrías simplificar un poco el cómo se estructura una organización criminal en materia de ciberdelitos? ¿Hay algún A estándar ver, más o menos para sí, enfocar a los alumnos? es complicado porque, claro, una organización criminal no es como una empresa que tiene su estructura jerárquica plenamente establecida y es sencilla. Suelen ser estructuras muy dinámicas, es decir, que van cambiando. El ejemplo más claro es el ransomware. Si hoy en día estudiáis o analizáis las principales infraestructuras o crime as a service de ransomware, son muy dinámicas, es decir, rápidamente unos desaparecen porque los detienen, aparecen otros, crecen muy rápidamente, necesitan recursos humanos, de repente si los pillan desaparecen otra vez. Entonces suele haber como cualquier grupo jerárquico, unas personas, número pequeño de personas conocidas y de confianza, que son las que realmente tienen los conocimientos y tienen la idea de lo que hacer, y después van contratando a otros perfiles inferiores que son los que hacen el trabajo sucio. Esto era hace unos años, ahora ya con el Crime as a Service, es decir, subcontratan el servicio. Una organización que es muy buena, diseña un malware, diseña un ransomware, diseña lo que sea, y en vez de ella misma ejecutar los ataques con su malware o su ransomware, lo que hace es como una especie de Netflix, pago por suscripción. Tú pagas 30.000 euros, 40.000 euros, lo que sea, y te dejo acceder a mi plataforma, te dejo usar mi malware y tú te encargas de atacar a quien tú quieras, bajo mis condiciones, obviamente. Y del dinero que tú ganes, aparte de pagar la suscripción de entrada, me tienes que pagar el 10-20% de tus beneficios. Es decir, un poco el tipo franquicia. Ahora mismo, más que empresas robustas, únicas, etcétera, lo que existe ahora es el sistema de franquicia. Es decir, hay una marca
y esa marca se le van sumando a distintos afiliados, que son personas que no tienen nada que ver, no tienen relación en principio con esa empresa, pero que le gusta lo que hacen, pagan por entrar y la usan. Pues hemos hablado de phishing al inicio de la charla y estamos viviendo una auténtica revolución con la inteligencia artificial y se ha podido observar que existen sinergias entre las campañas de phishing y la inteligencia artificial. Entonces, se plantea la duda de cómo puede llegar a detectarse de manera eficiente este tipo de campañas que son prácticamente indetectables porque son casi perfectas, hechas con inteligencia artificial y llevándolo un poquito más allá. Un experto de tu nivel podría llegar a caer en una trampa de este calibre. Sobre la primera pregunta de las phishing con inteligencia artificial, obviamente lo que ayuda a la inteligencia artificial no es tanto la perfección del phishing. Un ser humano puede hacer un phishing mucho mejor que cualquier inteligencia artificial. Lo que no puede hacer es hacerlo tan rápido ni tan dinámico. Es decir, si yo necesito montar un phishing en 5 minutos para aprovecharme de algo lo que ha ocurrido con el apagón, a la media hora o 45 minutos ya estaban saliendo SMS diciendo que pulsen este enlace para cobrar una supuesta indemnización por el corte eléctrico. Eso a un ser humano le cuesta hacerlo en un ratillo. Sin embargo, si nos aprovechamos de inteligencia artificial, pues obviamente eso se va a poder hacer muy rápido y se va a poder distribuir de forma pues muy rápida. Esa es la clave. La detección, pues, depende de lo que sea, si es un vídeo, si es una página web, etcétera. Hay distintas formas de detección. Obviamente es más complicado. En cuanto a la segunda pregunta, de si yo puedo caer en un phishing, sí, claro que puedo caer. Yo no tengo nada de especial. De hecho, yo creo que lo conté varias veces. Yo hace ya, o sea, ahora 15 años o así, estaba comprando unas entradas para esto del Rey León, el musical del Rey León, por internet. Esto, claro, era un regalo que quería hacerle a mi mujer y no quería que me viera comprando las entradas. Entonces ahí metemos otra vez lo que os decía antes, característica, prisa, estrés. Todo lo que sea prisa, estrés va a hacer cometer errores. Entonces, con la prisa de intentar comprar esas entradas rápido sin que me vieran, pues metí en Google comprar entradas, no sé qué. El primer resultado no me fijé que era un resultado malicioso. Los cibercriminales habían pagado por estar ahí en primera posición. Yo pulsé ahí, le di a comprar, metí mi tarjeta bancaria y le di a pagar. Obviamente, en una tarjeta que solo tenía ese dinero, tampoco el fraude iba a ser muy grande. Esa es una precaución rutinaria, es decir, aunque suframos un ataque o seamos víctimas de un ataque, que las consecuencias sean mínimas. Pero es que además, el propio, creo que era Visa en este caso, tiene sistemas de seguridad. Es decir, Visa detectó a tiempo real que yo había introducido mi tarjeta en una página maliciosa y bloqueó esa transferencia. Yo no sufrí, es decir, realmente no tuve ningún tipo de fraude, pero no por mis conocimientos. No tuve fraude, uno, porque había tomado las precauciones de no tener una tarjeta bancaria con todo mi dinero, sino utilizar tarjetas monedero, y dos, porque la propia entidad de pago tiene medidas para evitar en algunos casos que los usuarios no cometan errores. Entonces, por eso que no por ser un experto, bueno, alguien conozca de ciberseguridad, vamos a estar libres de sufrir un ataque, ni mucho menos. Lo único que va a ser más difícil. ¿Le has seguido haciendo regalos a tu mujer o después de eso ya no? Sí, eso sí, ¿No? pero bueno. Em, Según IBM, estas estadísticas al final hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Pero bueno, IBM es una fuente fiable. El tiempo medio para detectar o para contener, depende de cómo se mire, un incidente es de 277 días. Hay casos reconocidos por instituciones públicas donde son ministerios de defensa, ¿no? Donde han estado 3, 4, 5, 6 meses dentro de un servidor, de un espacio determinado, los cibercriminales o el gobierno de turno. ¿Qué buenas prácticas crees que aceleran una respuesta efectiva ante ciberincidentes? Sobre todo eso, tener un equipo humano de monitorización de redes, porque al final cuando un actor malicioso está dentro de una red por mucho tiempo, puede que sea tan bueno que sea indetectable, entonces es complicado, pero al final va a tener que estar pivotando, va a tener que estar ejecutando software o programas que la empresa no debería estar ejecutando,
y sobre todo no tener un blue team. Normalmente la clave es tener un equipo, un CERT o un equipo que esté rápidamente viendo lo que está pasando en la red y tener un blue team que esté preparado para responder en caso de detectar algo anómalo. Esta es la teoría. Después la práctica es poner todo eso en marcha, que es donde vienen los problemas, sobre todo económicos. No es que técnicamente no se pueda hacer, simplemente pues hay que pagar esos sueldos, hay que pagar esos equipos. Entonces, claro, hay que, desde el punto de vista de la dirección, hay que tomar decisiones de qué priorizar. Entonces, claro, ahí es donde, pero ya es un tema de ciberseguridad al uso, es un tema de presupuesto. Eh, sí que planteándolo desde el punto de vista de los blue teams, de los ciberinvestigadores, eh, de los, digamos, el escudo que está contra los malos, eh, se plantea muchas veces un debate acerca del anonimato en Internet. ¿Crees que hoy en día hay forma de poder tener realmente una conexión anónima? ¿Hasta qué punto consideras que enrutar el tráfico a través de la red Tor o incluso red Tor y una VPN podría ser una garantía de anonimato? A ver, el anonimato 100% como tal no existe por definición, porque siempre va a poder haber una probabilidad. Hablando de la red Tor, por ejemplo, si enrutamos el tráfico por la red Tor, lo único que estamos haciendo es eligiendo 3 nodos al azar en los 3.000 o 4.000 nodos que existen. Entonces, nuestro tráfico va a ir cifrado en 3 puntos distintos. Eso nos da anonimato desde el punto de vista de nuestra comunicación. Pero obviamente, si yo entro a una página web y pongo que soy Manuel Guerra, pues ya no hay anonimato. También depende del uso que haga el usuario de esa conexión a Internet. O si, por ejemplo, yo entro a Tor, pero hago login en Facebook, pues sí, es Tor, pero estoy haciendo login en Facebook. Entonces hay que entender el anonimato desde un punto de vista, pues bueno, un poco tangencial a todo, a todas las infraestructuras. Y después también desde el punto de vista de la probabilidad, es lo que decía, si estamos eligiendo 3 nodos al azar de 3.000 que hay, pues tenemos una probabilidad del 0,1% de caer en 3 nodos que estén controlados por una empresa o por una actividad criminal, etcétera. Porque no hay que olvidar que para ser nodo de Tor, no tanto nodo de entrada, perdón, nodo de salida como nodo intermedio, no hace falta, es decir, cualquiera de nosotros podemos ser nodo de intermedio, nodo de salida. No hace falta un permiso especial de Tor, simplemente tener un servidor funcionando. Lo que significa que personas con malas ideas pueden ser nodos de salida y nodos intermedios de Tor. ¿Qué tiene que ocurrir para que nos desanonimicen? Pues que nuestra conexión en ese momento pase por esos nodos. ¿Eso qué significa? Probabilidad. Por eso decir que el 100% el anonimato existe, yo lo veo muy complicado. Lo de utilizar Tor más VPN, por ya desde el punto de vista de arquitectura, depende. Porque a veces puede ser contraproducente, porque si ponemos una VPN punto a punto, es decir, entrada y salida, y después le metemos Tor por encima, Tor no está operando en ese momento. Porque lo que hemos hecho, imaginaros, un queso, un queso gruyere, le hemos atravesado una aguja y con un agujero y pasa de un lado a otro sin interactuar con Tor. Entonces, y aparte nos va a ralentizar mucho la conexión. Entonces, yo no iría tanto al anonimato técnico, sino al anonimato humano. Es decir, si yo no tengo demasiados problemas en una cosa es ser un cibercriminal que saben que si lo pillan, pues va a ir a prisión. Y otra cosa es una persona normal que lo único que busque es que no le pongan publicidad orientada, que las empresas no sepan lo que está haciendo. Desde ese punto de vista anonimato sí es útil. Pero ya si queremos ir algo más allá, pues ya no. Vamos a hacer un par más de preguntas y así da tiempo de cerrar a y media. Hay una alumna, Francini, del máster de analista criminal y criminología aplicada, en relación a cómo deberían actuar las empresas, ¿no? Y la conecto con otra que quería formularte. Muchos de nuestros alumnos son policías, personal de departamentos de seguridad, que en muchas ocasiones las empresas, quien sufre el ciberataque o la institución de turno sufre ciberataque, acaba llamando a esos ángeles de la guarda, ¿no? que tiene alrededor esos expertos en ciber o al departamento de seguridad de turno o a INCIBE o a la unidad de coordinación del Ministerio del Interior de ciberseguridad, etcétera, ¿no?
Entonces, la pregunta es, una vez tenemos un cierto indicio de haber sido ciberatacados, ¿cómo deben reaccionar las personas que están in situ con ese equipo, con esa máquina, con esa conexión donde hay un posible indicio de ciberataque? Y la siguiente es, ¿cómo se deberían preservar esas evidencias digitales para posteriormente poder ir a denunciarlo a la policía? Vale, con la segunda forma parte de la respuesta de la primera. ¿Cómo actuar? Pues en dos vertientes. La primera, mitigar ese acceso, es decir, si nos han entrado por una vulnerabilidad en un sistema, parchear esa vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, no uno y después otro, sino al mismo tiempo, recabar todos esos indicios desde un punto de vista criminológico, pues esas pruebas de la comisión del incidente. Eso no es capturarlo así como así, hay que capturarlo con unas garantías legales, porque si nuestro objetivo es iniciar un procedimiento judicial, y el procedimiento judicial en este caso sería penal, normalmente no tiene por qué, podría ser civil, pero sería penal, entonces pues requiere de unas condiciones legales. Por ejemplo, que la persona que recaba esas pruebas que esté plenamente identificada, que se sepa quién ha sido, que a poder ser que establezca una firma digital, un hash no es más que un algoritmo, que además de garantizar que el contenido no se ha modificado, sino que le dé una marca de hora y una persona que da fe de ese hash. Eso es una firma digital. Y después que detalle todo lo que ha localizado. Es decir, ha entrado por esta vulnerabilidad, se ha parcheado así, venía de esta IP, etcétera, etcétera. Entonces se hace un informe que no tiene mayor complicación y es la prueba en sí. La, la detención del fundador de Telegram ha generado una gran polémica entre colectivos tanto de expertos de ciberseguridad como hacker éticos, como también entre criminólogos y policías. En tu opinión, ¿cómo crees que se puede equilibrar la privacidad individual de un Estado de Derecho con la necesidad de seguridad colectiva e investigación policial? A ver, es una pregunta compleja y ahí tendría que ser el legislador quien decida por dónde orientar. Al final, o puede ser una balanza 50-50, que es muy complicado mantener 50-50, o tirar más para un lado o tirar más para otro. Pero eso es algo muy personal, es decir, habrá personas que prioricen su seguridad sobre su privacidad y otras que sea al contrario. Lo que hay que tener claro, lo que no se puede vender la idea es que podemos tener 100% seguridad y 100% privacidad. Por definición, o una cosa o la otra. ¿Cuál es lo mejor, un 50-50, un 60-40? Eso ya es cuestión de cada uno. Pero yo creo que 100% privacidad y 100% seguridad es muy complicado de tener en el mundo actual en el que vivimos. Sí que es cierto que tenemos ese debate y ejemplo como entre la Unión Europea, por ejemplo, y Estados Unidos. No, Estados Unidos hay bastante menos privacidad, no se garantiza tanto, se sacrifica, digamos, en torno a supuestamente a una mayor seguridad, y en Europa garantizamos la máxima privacidad posible, pero esto también nos lleva a un pequeño inconveniente en cuanto a la seguridad, de no poder filtrar ni decir algunos datos personales, y además es De ac- un debate eterno ahí, sí que es cierto. Fenomenal, muy bien, pues hemos llegado al final de la masterclass, tenemos que dejarlo aquí. Esperamos que haya servido para comprender la unión entre la criminología y la ciberseguridad y la ciberinvestigación. Ambos mundos se necesitan mutuamente, que es lo que siempre enfatizamos desde LISA. Aquellos alumnos que estéis estudiando cursos, másteres de criminología, valorad especializaros, como hizo Manu, en ciberseguridad, en ciberinteligencia, en ciberinvestigación y viceversa. Aquellos que ya seáis expertos en estos ámbitos ciber, valorad a su vez estudiar, profundizar, especializaros en el ámbito de la criminología, porque vais a ser mejores profesionales y vais a encajar mucho mejor con la demanda profesional, tanto de empresas privadas como de organismos policiales, fuerzas armadas o agencias, dependiendo de dónde quiera trabajar cada uno. Dicho esto, Manu, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por esta masterclass tan directa, tan práctica, con tantos ejemplos, porque seguramente muchos se animen a acabar especializándose en cibercriminología. Muchas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer estar aquí. Para aquellos que estáis preguntando por las fechas del máster, deciros que
Ambos másteres de los que hemos hablado, el de analista criminal y el de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, ambos dos tienen inscripciones abiertas. Estamos haciendo entrevistas de admisión en la actualidad, por lo que solo tenéis que solicitar esa entrevista de admisión, donde estará David Vázquez o yo mismo, para poder asesoraros a nivel académico y profesional. Y dicho esto, simplemente recordar que mañana tenemos una masterclass también interesantísima sobre amenazas digitales a infraestructuras críticas, claves para la seguridad nacional e internacional, con otro profesor, con Javi Rodríguez, a los que os animamos a inscribiros. Aún quedan algunas plazas para poder hacerlo, están disponibles en lisanews.org. Así que, sin más, Manu, David, muchísimas gracias por vuestra presencia. Nos vemos muy pronto y seguimos en contacto.